Orientaciones para la organización y realización de 3 sesiones, compartir buenas prácticas, encuentro entre escuelas, Consejo Técnico Escolares, ciclo escolar 2019-2020. Con la finalidad de apoyar el trabajo de los consejos técnicos escolares, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, presenta el documento Orientaciones para la organización y realización de las 3 sesiones Compartir buenas prácticas, encuentro entre las escuelas. Esta se plantea a los CETES de los diferentes niveles de educación básica, una propuesta institucional de trabajo que tiene como propósito avanzar en la mejora continua. Esta propuesta tiene como premisa el hecho de que la construcción de la nueva escuela mexicana es un proceso que requiere de la participación y la corresponsabilidad de las comunidades educativas y que en este sentido las sesiones Compartir buenas prácticas, encuentro entre escuelas, permitirá ir más allá de la apropiación de un discurso que desea esta Secretaría se pudiera implementar. Las 3 sesiones Compartir buenas prácticas, encuentro entre escuelas, constituirán una oportunidad para que los colectivos docentes puedan mirar a través de los ojos del CETE de los otros niveles, pongan mayor atención a las acciones y a los propósitos de cada uno y asimismo se posicionen como la parte del trayecto formativo de educación básica que muchas de las niñas, niños y adolescentes recorren en una misma zona geográfica, considerando así el contexto sociocultural para hacer efectivos los principios de equidad y excelencia postulados en el artículo 3 constitucional. De esta manera, las sesiones Compartir buenas prácticas, encuentro entre escuelas, busca constituirse en algo más que en un lugar donde se congreguen los CETES. Interesa que sean momentos en los que un grupo de profesionales de la educación se reúnan para revisar, analizar y, en su caso, transformar sus prácticas docentes. ¿Cuáles son los propósitos de las sesiones Compartir buenas prácticas, encuentro entre escuelas? Establecer un diálogo profesional entre maestros de los diferentes niveles de educación básica, como un medio que los lleve a la reflexión y al intercambio de experiencias que contribuyan a hacer efectivo, con equidad y excelencia, el derecho a la educación de todas las niñas, niños y adolescentes, y promover la conformación de una comunidad profesional de la educación que asume el compromiso de dar continuidad al trayecto formativo de las niñas, niños y adolescentes para que alcancen un desarrollo integral al término de la educación básica. ¿Qué elementos entendemos por compartir buenas prácticas, encuentro entre escuelas? Es una modalidad de trabajo en la que se reúnen colectivos docentes de escuelas de distintos niveles y servicios educativos de educación básica cercanos geográficamente para dialogar como profesionales de la educación y compartir sus conocimientos pedagógicos, analizar sus experiencias de trabajo y discutir concepciones y creencias en torno a su quehacer cotidiano. Todo esto teniendo como eje la responsabilidad compartida de distribuir a la formación integral de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, considera que la disposición para dialogar solo se logra si se tiene como base el respeto y la valoración de los aportes de que cada participante haga a partir de la diversidad de miradas y de distintos niveles de conocimiento acerca de los temas a tratar. Toma en cuenta que se reúnen colegas con experiencias diferentes, en un diálogo en donde caben todas las voces, lo que representa una riqueza para los aprendizajes de los mismos docentes. Será a partir de este diálogo profesional y académico que se genere el debate y una reflexión de utilidad para los maestros de los diferentes niveles de la educación básica. En el desarrollo de las 3 sesiones Compartir buenas prácticas, encuentro entre escuelas, será necesario tener presente que todos los participantes poseen experiencias y reflexiones acerca de su materia de trabajo, tienen algo que aportar al desarrollo profesional de sus colegas, pueden colaborar con otros docentes en proyectos comunes. Plantea concepciones y puntos de vista que pueden ser diferentes, pero comparten el ser profesionales de la educación y la responsabilidad de hacer efectivo el derecho de la educación de todas las niñas, niños y adolescentes para no dejar a nadie atrás y a nadie fuera del máximo logro de los aprendizajes.
Es importante mencionar que uno de los principales desafíos de esta modalidad de trabajo será generar las condiciones por parte de todas las instancias educativas correspondientes para establecer conversaciones que posibiliten la complementariedad de los perfiles y la experiencia profesional de los docentes, con el propósito de que logren acuerdos que den sentido y orienten las enseñanzas y así contribuir a alcanzar a mejores resultados en los aprendizajes y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes al final del trayecto formativo de la educación básica. ¿Por qué se organizan las sesiones interniveles educativos? 1. Porque es necesario comprender que el sistema educativo nacional, todos los docentes, desde educación inicial hasta la educación superior, son corresponsables de la formación de las niñas, niños y adolescentes que asisten a las escuelas. 2. Porque es necesario que los niveles dejen de culparse entre sí si los malos resultados educativos. Una opinión que muchas veces es producto del desconocimiento del trabajo que se hace en los otros niveles o también del temor de hacerse cargo de las responsabilidades propias. En realidad, se tiene que considerar que cada nivel educativo trabaja de forma tan distinta que muchos alumnos no logran adaptarse al cambio y ello se vuelve un factor para el fracaso educativo. Y tercera es porque es ineludible asegurar la continuidad al trayecto educativo de las niñas, niños y adolescentes y evitar un funcionamiento balcanizado de los niveles de la educación básica. Si lo que interesa es la trayectoria de los niños y que alcancen el máximo logro de sus aprendizajes, deberíamos entender que todos estamos por sí mismos y para lo mismo, y desde ese lugar reconocer que todos tenemos un problema, todos, y a partir de ahí planificar estrategias para superarlo entre todos. Número 4. Porque esta sesión ofrecerá a los participantes la oportunidad de conocer la manera como enseñan y conciben su tarea colegas de otros niveles educativos. Reflexionar sobre la práctica de sí mismos. En un ambiente de reciprocidad, contribuir a la construcción de una cultura de cooperación profesional, tener presente que el foco de la atención son los alumnos y que desde cada uno de los niveles educativos es posible garantizar su derecho a la educación. Número 5. Porque los ejes de discusión posibilitarán a los docentes, además de la reflexión sobre su práctica, establecer un lenguaje común en torno a su quehacer educativo y evitarán que los participantes se desvíen hacia lo anecdótico. Número 6. Porque permitirán establecer compromisos entre los participantes. Para esto, corresponderá a cada director escolar dirigir, organizar y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, considerando que serán materia de trabajo las siguientes acciones: compartir buenas prácticas, encuentro entre escuelas. ¿Cuáles son las condiciones para que se cumplan los propósitos de las 3 sesiones? Para cumplir con los propósitos se han establecido estas 3 sesiones interniveles. Se requiere principalmente el compromiso de todos y cada uno de los docentes participantes para desarrollar las actividades de forma organizada, optimizar el tiempo y generar un ambiente de respeto y confianza que permita hablar de manera honesta, abierta y crítica, tener presente que no se trata de evaluar, competir o imponer puntos de vista, por lo que el desarrollo de las sesiones se deberá tener presente lo siguiente: tener una actitud de colaboración, disposición, respeto, tolerancia y compromiso hacia las intervenciones de los colegas, escuchar y compartir conocimientos, ideas, preocupaciones y hallazgos con los colegas de los niveles educativos reunidos, ser perceptivos y hablar de manera crítica, sincera y franca de los problemas, así como de los éxitos educativos cotidianos. Discutir concepciones y creencias, así como apropiarse de nuevos conocimientos y formas de trabajo bajo la perspectiva de reconstruir el saber docente. Aportar la reflexión y el análisis en un aprendizaje colaborativo y recíproco. Hacer que prevalezca la complementariedad y no la competencia entre los niveles educativos. Aportar otras perspectivas o puntos de vista que permitan observar de manera objetiva lo que se hace en otros niveles educativos y valorar el propio desempeño. Por lo que se habrá de evitar la relajación o el diálogo ajeno a las prácticas docentes o a las problemáticas educativas presentadas por las escuelas participantes, improvisar y realizar actividades que se desvíen de los propósitos centrales o tratar las problemáticas educativas de manera superficial, juzgar, competir, suponer o simular, descalificar el trabajo de otros niveles educativos.
¿Quiénes se reúnen en las sesiones Compartir Buenas Prácticas, Encuentro entre Escuelas? Los integrantes de los CETES, de las Escuelas Públicas de Educación Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria en su servicio general, indígena, técnica, telesecundaria y centros de atención múltiple, CAM. En el caso de educación inicial, estas están considerados los servicios pertenecientes a instancias gubernamentales como son ISSSTE, IMSS, etc. A la autoridad educativa local realizará la difusión y gestiones necesarias para que todas las escuelas públicas de educación básica tengan la oportunidad de participar en las sesiones Compartir Buenas Prácticas, Encuentro entre Escuelas. Cada supervisor de zona hará la convocatoria para que también participen las escuelas particulares que estén interesadas. Los supervisores escolares de los distintos niveles educativos de cada región, en colaboración y acuerdo con los directores escolares, organizarán a los colectivos docentes y habrán de reunirse considerando como criterio principal favorecer el encuentro de escuelas que, por su cercanía, atiendan a las niñas, niños y adolescentes de una misma comunidad o contexto en su trayecto por la educación básica. Se trata de establecer las condiciones básicas para la conformación de comunidades de profesionales que mediante el diálogo y la unión de esfuerzos favorezcan la permanencia de las niñas, niños y adolescentes de su localidad hasta el final de la educación básica en un marco de equidad y excelencia. La estadística educativa permite anticipar que no todos los casos serán posibles contar con la participación de escuelas de los 4 niveles educativos o que en una misma localidad puedan existir 2 o 3 planteles de un mismo nivel y uno solo de otro distinto, con 2 turnos. En este sentido, para cumplir los propósitos de las sesiones y considerando la situación de cada plantel, deberá aplicarse los siguientes criterios. Sesionan los CETES de todos los niveles de educación básica que presten servicio en la localidad, sin importar el subsistema educativo, tipo de servicio, organización completa, multigrado o zona escolar a la que pertenezcan. Como mínimo deben reunirse docentes de distintos niveles educativos. Como mínimo deben reunirse docentes de 2 distintos niveles educativos. Pueden sesionar 2 o más colectivos de un mismo nivel, siempre y cuando estén reunidos, por lo menos con un CETE de otro nivel. En la localidad con más población y o con múltiples planteles educativos, generalmente en zonas urbanas, se dividirán por colonias o espacios geográficos cercanos, considerando aquellas escuelas que captan a un mayor número de estudiantes. En el caso de las escuelas multigrado deberán considerarse si hay una escuela de otro nivel en la misma localidad para sesionar con ella. De no ser así, la cercanía geográfica se valorará respecto a la sede donde generalmente sesionen como CETE de escuelas multigrado o aquellas escuelas de las que captan o a la que pasa el mayor número de sus estudiantes, según acuerden con el supervisor de zona. En contextos urbanos, la autoridad educativa local debe garantizar que los CETES de turno vespertino desarrollen las sesiones interniveles en su respectivo horario, con planteles de otros niveles del mismo turno. En caso de que no existan planteles cercanos, valorar la pertinencia de sesionar con turnos matutinos de su misma área geográfica. En contextos rurales o indígenas, solo se desarrollarán el turno matutino por las dificultades que existan para desplazarse en la mayoría de los casos. Los CAM pueden sesionar con cualquiera de los niveles y servicios. La autoridad educativa local debe garantizar su participación con las escuelas de la localidad a la que pertenecen. ¿Cómo organizar a la totalidad de docentes en sesiones? Compartir buenas prácticas, encuentro entre escuelas. Cada sesión se llevará a cabo en la escuela que disponga del número suficiente de aulas para la totalidad de grupos que se formen y o las condiciones de infraestructura que posibiliten el trabajo de los maestros. Para facilitar el desarrollo de las actividades y los participantes de los docentes, se habrá de organizar grupos de máximo 30 integrantes. Para ello, es conveniente tomar como punto de partida el número de integrantes del CETE más pequeño, a fin de asegurar que haya un representante de una escuela en cada grupo. En función del número de grupos por conformar, distribuirán al respecto de los docentes participantes, procurando que cada uno estén representando los diferentes grados, ciclos o asignaturas. ¿Quién coordinará las sesiones?
Corresponde a los directores escolares de las escuelas reunidas organizar y presidir las sesiones y distribuirse en los grupos conformados. En el caso de ser más grupos que escuelas participantes, serán los subdirectores académicos o asesores técnico-pedagógicos quienes también coordinen. Cuando se conforme un solo grupo, en la primera sesión será el directivo de secundario de nivel educativo más alto quien estará al frente de la coordinación de las actividades. En las siguientes sesiones será el de primaria y en la última el de preescolar o educación inicial. La intención es que todos los directivos de las escuelas presentes tengan la oportunidad de asumir su liderazgo técnico-pedagógico, por lo menos en una sesión, compartir buenas prácticas, encuentro entre escuelas. ¿Cómo nos prepararemos para las sesiones compartir buenas prácticas, encuentro entre escuelas? Antes. Para contribuir al logro de los propósitos de esta sesión, es conveniente que cada una de las autoridades educativas implicadas tengan claras las funciones y tareas que habrán de desarrollar, con la finalidad de hacer los preparativos necesarios y favorecer la participación cuidadosa y ordenada de todos los involucrados. Por ello, se convoca a todas las autoridades a unir esfuerzos y colaborar para lograr la constitución de las comunidades de aprendizaje entre los docentes de los diferentes niveles de educación básica, tomando como referente las siguientes responsabilidades. Autoridades educativas de los estados. Difundirá los criterios de organización y participación para que los supervisores y directores escolares identifiquen las escuelas de los otros niveles educativos con los que tienen la posibilidad de sesionar. Organizará y convocará a las reuniones regionales para establecer acuerdos con los supervisores acerca de las escuelas y los niveles educativos susceptibles de sesionar en conjunto, según los criterios establecidos en este documento. Coordinará las reuniones regionales, escuchará y propondrá formas de organización que faciliten la participación de las escuelas en las sesiones. Asimismo, con la supervisión escolar definirá las escuelas, los planteles, sede y los grupos de docentes que estarán en condiciones de integrarse en comunidades de aprendizaje. Compartirá y analizará con los supervisores escolares los propósitos de las sesiones compartir buenas prácticas, encuentro entre escuelas e invitará a los supervisores escolares a organizarlas con base en estos propósitos. Organizará visitas de observación para cada sesión con el apoyo de los equipos técnicos de seguimiento con la finalidad de recuperar la experiencia acerca del desempeño de los coordinadores de grupo, las formas de participación de los colectivos docentes y el ambiente de trabajo predominante, así como las dudas o expectativas planteadas. Las autoridades educativas escolares. La supervisión escolar con los directivos de la zona a su cargo identificarán las escuelas de los niveles educativos con los que tienen la posibilidad de sesionar con base en los criterios de participación. La supervisión escolar de cada nivel establecerá comunicación con la o los supervisores de otros niveles de su comunidad escolar o región para determinar la posibilidad de identificar las escuelas que están en condiciones de sesionar conjuntamente en compartir buenas prácticas, encuentro entre escuelas, así como los planteles que podrán funcionar como sedes de las sesiones. La supervisión escolar participará en la reunión regional de las autoridades locales, autoridades estatales, para compartir sus propuestas de la organización, atender a los planteles por las autoridades estatales de educación, llegar a acuerdos que permitan una integración pertinente por niveles de las escuelas y establecer las sedes de cada una de las sesiones. Los supervisores escolares en Consejo Técnico de Zona compartirán con los directores de zona las propuestas de la participación de escuelas y las sedes. Los supervisores escolares y los directores de escuela en Consejo Técnico de Zona detallarán y realizarán los últimos ajustes para la participación de los colectivos docentes en las sedes propuestas, tales como el número y nombre de los docentes que deberán asistir a las sedes de acuerdo con su nivel, así como la conformación de los grupos. La supervisión escolar y los directores de la escuela compartirán la guía de trabajo y aclararán dudas acerca de las actividades y los propósitos que deben alcanzarse. En la reunión del Consejo Técnico de Zona se reconocerán las tareas a realizar antes y durante las sesiones, así como los materiales de apoyo necesarios para su desarrollo. Se resaltará la necesidad de invitar a docentes a presentarse a 15 minutos antes a la sede para comenzar con puntualidad las sesiones. Las supervisiones escolares informarán a los directores
o directoras de las escuelas sede de esta designación para recibir a los colectivos docentes de otras escuelas y niveles educativos distintos y hacer los preparativos necesarios con la colaboración de su personal administrativo y apoyo a la educación. Los supervisores escolares de los niveles participantes acordarán qué personal designarán a las sedes con el propósito de dar seguimiento a las sesiones interniveles e intercambiar las plantillas de los docentes participantes con la intención de contar con la información acerca de las formas de participación, el ambiente de trabajo, las dudas y las expectativas que se generan en las sesiones. Resulta conveniente que las autoridades educativas estatales observen el desarrollo de las sesiones de acuerdo con sus condiciones y recursos con los que cuenten. Además de observar el desempeño de los colectivos docentes, cuidarán que la integración de los grupos se realice de forma ordenada y proporcionarán el acompañamiento o la asesoría pertinente a los colectivos o coordinadores del grupo que lo requieran. La autoridad educativa de los estados observará el inicio y el desarrollo de las sesiones, escuchará con atención la participación y tomará notas de los momentos relevantes y registrará sus observaciones sobre la participación de los colectivos docentes y el ambiente de trabajo predominante. Las autoridades educativas escolares. El supervisor o personal asignado a la supervisión escolar asistirá 15 minutos antes del inicio de las sesiones a la sede, con el propósito de observar que la integración de los grupos se realicen de forma ordenada, que los participantes coincidan con las listas de asistencia, que se cuenten con los materiales de apoyo para el desarrollo de la sesión y que el comienzo sea puntual. El director o autoridad que coordinará las sesiones dará la bienvenida a todos los asistentes, habrá la representación clara de los propósitos de la sesión y procurará que las actividades se desarrollen en congruencia con los mismos. En caso necesario, solicitará la asesoría del personal designado por la supervisión escolar para aclarar dudas, favorecer la reflexión o reorientar las actividades. El personal de la supervisión escolar, que será observador, escuchará con atención a las participaciones, identificará las peculiaridades y problemáticas de cada nivel. Si resulta pertinente, aportará elementos para la reflexión o para dar claridad acerca de lo que responde a su nivel educativo. Las autoridades educativas registrarán las dudas, las necesidades de todos los niveles educativos, así como las propias, además de las participaciones en los momentos relevantes de las sesiones. Será importante poner atención especial en las necesidades planteadas y las dificultades que surjan en el desarrollo de las actividades. Después, las sesiones Compartir buenas prácticas, encuentro entre escuelas, representa una experiencia que puede plantear diversas alternativas y quizá nuevas interrogantes en torno a los procesos educativos que se desarrollan en los planteles de la comunidad escolar o región. Las características y peculiaridades de cada nivel y plantel deberán ser tomadas en cuenta para situarlas en un trayecto afín a los colectivos docentes participantes. Las observaciones y los registros de cada sesión serán de gran importancia para definir las metas conjuntas en beneficio de las niñas, niños y adolescentes y de la comunidad escolar, reconocer retos y ajustar decisiones que les permitan favorecer el progreso escolar de la mejora continua de cada plantel, así como de las acciones que favorezcan la integración de los niveles de educación básica. La conclusión de cada sesión con la modalidad de trabajo constituye un nuevo punto de partida para fortalecer la colaboración entre docentes de diferentes niveles educativos, por lo que se recomienda lo siguiente: autoridad educativa de los estados, reflexionar en torno a las dificultades sorteadas para la organización de las sesiones con la finalidad de proponer ajustes que permitan una mejor implementación de la propuesta, compartir buenas prácticas. Recuperará las experiencias de sus observadores y destacará aquellos aspectos relevantes y quizá novedosos relacionados con el papel de los coordinadores de la sesión y la forma de integrar las ideas, orientadas al máximo logro de aprendizajes desde cada nivel educativo. La actitud de los docentes de cada nivel y de las formas de participación en beneficio de los aprendizajes de los alumnos, así como sus aportaciones para fortalecer el sentido de comunidad profesional de la educación,
dudas, desafíos y expectativas generadas, analizar las necesidades en común expresadas por los colectivos docentes de los distintos niveles y consensuará con las autoridades de cada nivel acciones conjuntas que favorezcan la atención de estas. Compartirá con la Autoridad Educativa Federal sus observaciones. Las autoridades escolares. En reunión con directores y personal de la supervisión escolar, harán un recuento de las situaciones favorables o no que recuperaron en el desarrollo de la sesión y compartirán aspectos como los ajustes o mejoras que pueden realizar a la forma de organizar este tipo de sesiones, tales como las condiciones de las escuelas que participaron y la posibilidad de contar con aquellas en sesiones posteriores, la selección de sedes, la conformación de grupos, entre otros. Los aportes y las reflexiones que influyeron e impactaron en sus ideas acerca de la educación que imparten en otros niveles y la importancia que se le da a los aprendizajes de los alumnos en cada nivel. Los posibles cambios que pueda hacer a los programas escolares de mejora continua de los colectivos docentes de su nivel. Definirán estrategias de gestión sustentadas en los aportes recuperados de cada sesión. En la reunión de trabajo, los directores de las escuelas compartirán con sus colectivos docentes las observaciones y experiencias recuperadas de las sesiones y con los otros directores en una reunión de la supervisión escolar. La participación de todos quienes hacen posible compartir buenas prácticas, encuentro entre escuelas, permitirá iniciar un diálogo entre profesionales de la educación de diferentes niveles de educación básica que, si bien representa desafíos en cuanto a la organización y realización, tendrán grandes beneficios en el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes que asistan a nuestras escuelas para buscar hacer efectivo el principal propósito de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera.